Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA. Mi nombre es Luis Barrueto y tengo el gusto de presentarles esta sesión. Antes de dar la introducción a nuestro expositor del día de hoy, quisiera explicarles un poco la dinámica del webinar para los que no nos han acompañado en otros que hemos realizado previamente. Esta sesión va a ser de más o menos 1 hora y unos minutos adicionales. La dinámica va a seguir simplemente el procedimiento normal. Hay una presentación magistral durante varios minutos, seguido de lo cual yo voy a encargarme de pasarle algunas de las preguntas y comentarios que tengan ustedes al expositor. Para ello pueden usar el panel de GoToWebinar que tienen a su lado derecho de la pantalla. En el panel de preguntas pueden hacer llegar sus comentarios. Si tienen alguna duda en particular me pueden escribir directamente en el chat. Sin embargo, una de las preguntas más comunes en estos eventos es si se puede descargar la presentación, y la razón es sí. Ahí está ya en la pestaña de documentos si la quieren tener de referencia, aunque también pues estará transmitiendo en vivo según se vaya avanzando por las filminas. Posteriormente también vamos a compartir la grabación del video por si alguien quisiera revisitar algún momento en particular o algún segmento de la misma, por lo cual pues los invitamos a hacer sus comentarios para hacer esto también un poco más participativo. Para dar inicio a la sesión, ya entrar en materia, el tema de hoy es sobre el estado actual y los retos que enfrenta la Unión Aduanera del Mercosur. Para ello tenemos como invitado a Alejandro Perotti, que es abogado y doctor en Derecho, experto en comercio y la institucionalidad del Mercosur en particular. Es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en el año 97, máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Complutense de Madrid en España y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. En el plano profesional fue consultor jurídico de la Secretaría del Mercosur durante varios años y es profesor en varios espacios de la academia, tanto en Argentina como lo es en la Universidad Austral, como también en el formato de profesor visitante en otras universidades extranjeras de Brasil, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y España. Por lo cual, pues tenemos realmente una persona experta en esta materia y la idea precisamente es hacer un poco de paralelos entre el avance que tiene esta Unión Aduanera del Mercosur y un poco los procesos de integración económica que tenemos aquí en Centroamérica, tratando de aplicar esas lecciones que otros espacios en el sur han aprendido previamente para poder informar mejor esta conversación que, como ustedes saben, pues tratamos de llevar desde el centro de estudios y en todos los espacios atingentes al comercio internacional. Sin sin nada más que añadir sobre la palabra, Alejandro, muchas gracias por participar y adelante. Hola Luis. Antes que nada, como decimos en mi país, es de buen nacido ser agradecido, así que quisiera expresar mi especial reconocimiento y agradecimiento al personal de la SIECA, a Eduardo, y a ti también en particular por la posibilidad que me dan de poder compartir con ustedes una visión sobre cuáles son los avances, retrocesos y retos que presenta desde la perspectiva del Mercosur el intento por crear una unión aduanera. Así que, sin más prolegómenos y luego del agradecimiento, paso a charlar con ustedes, esperando con ansia las preguntas que puedan surgir con motivo de mi intervención. En primer lugar, yo quisiera expresar qué es lo que podríamos conceptualizar como unión aduanera. Unión aduanera es una de las etapas de los procesos de integración muy complicada, muy difícil y muy compleja. De hecho, en el mundo hay registradas 5 o 6 uniones aduaneras, de las cuales una, la europea, es la que funciona plenamente. O sea que eso ya nos está dando idea de lo complejo que es consolidar una empresa como una unión aduanera. Por otro lado, bueno, dicho esto, quisiera ver qué es una unión aduanera. Una unión aduanera implica, obviamente, reconocer que tenemos ya una zona de libre comercio, es decir, que los productos originarios de los países de la zona pueden libre circular entre ellos.
Pero eso hay que agregarle básicamente una política comercial común con terceros países, es decir, los países de la zona aduanera se presentan frente al mundo como si fueran un único país. Esto implica, en primer lugar, ni más ni menos que realizar negociaciones en bloque, es decir, todos los países al unísono negociando con terceros bloques o con terceros países. En segundo lugar, tener una barrera tributaria arancelaria común, que en el Mercosur llamamos arancel externo común o en Europa se denomina arancel aduanero común. Eh, y en tercer lugar, ¿qué sucede cuando esa barrera arancelaria es traspuesta, es pagada, es abonada? Es decir, ¿a dónde van ese producido, ese arancel que es común, el producido, cómo se distribuye y a quién va a beneficiar? En cuarto lugar, esto en una unión aduanera también implica tener una defensa comercial respecto de terceros países también común. Es decir, ¿qué vamos a hacer en tema de antidumping? ¿Qué vamos a hacer en tema de subsidios? ¿Qué vamos a hacer en tema de salvaguardias? Y también, obviamente, tener una única norma aduanera para el espacio aduanero común, que es básicamente un código aduanero comunitario. Obviamente esto tiene que estar soportado, gestionado y administrado por instituciones comunes que administren esta unión aduanera y también administren los conflictos potenciales necesarios y naturales que surgen en el marco de una unión aduanera. Y también, obviamente, hay que encontrar la forma de que la defensa comercial intrazona entre los países sea suplantada por una política de defensa de la competencia. Todo eso implica, palabras más, palabras menos, una unión aduanera. ¿Qué ha sucedido en el Mercosur en esta materia? Y voy a comenzar, para no retrotraerme demasiado en el tiempo, a el año 2015, a la fecha. ¿Por qué el 2015? Porque el 2015 ha marcado una bisagra, un antes y un después en la historia del Mercosur. En primer lugar, el hecho más significativo y es el primer paso en esta bisagra, es que el 10 de diciembre asume en Argentina el presidente Mauricio Macri, el cual tiene su mandato por mandato constitucional hasta el 2019, pero ya hay perspectiva de que pueda ser reelecto en el 2019, lo cual marcaría que su política en materia de inserción internacional y en materia de Mercosur respecto de la Argentina podría continuar después del 2019. Otro hecho importante es que el 31 de agosto del año pasado es destituida por juicio político la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En parte, este juicio político fue aceitado por lo que ocurrió en Argentina, por el cambio presidencial en Argentina. Hay que recordar que Dilma Rousseff había sido previamente por el sistema constitucional brasileño suspendida en el ejercicio de su cargo mientras se tramitaba el juicio político. Asume en agosto el presidente actual de Brasil, Michel Temer, que tiene mandato hasta el 2018. Y aquí abro un gran signo de preguntas porque hoy por hoy no sabemos quién eventualmente podría continuarlo luego de que haya elecciones en 2018 en Brasil. Tengan ustedes en cuenta que para el Mercosur lo que sucede en Brasil es de una importancia sustancial por el tamaño y la envergadura de este país, no solamente en la región, sino también a nivel mundial. En el primer semestre del 2016 también vino marcado por un agravamiento de la relación entre Argentina, Brasil, Paraguay en un primer momento y luego Uruguay en relación a Venezuela. Venezuela es el miembro pleno más noble del Mercosur. En el Mercosur, los países ejercen presidencias pro tempore rotativas por orden abecedario. Y en el primer semestre del año pasado correspondió a Uruguay ejercer este cargo. A mediados de 2016, esta crisis, Mercosur con Venezuela llega a su punto cúlmine. Es así que en junio del 2016, que es cuando por calendario tiene lugar los cambios de presidencia pro tempore entre los países, cambio que materialmente se realiza en el marco de la cumbre de presidentes del Mercosur, en el año pasado, no se realiza, es decir, los presidentes no se reúnen, por lo tanto no hubo un traspaso de presidencia pro tempore, y esto tuvo como consecuencia o disparador que Uruguay, en junio del año pasado, haya dado por finalizada en forma unilateral su presidencia pro tempore. Esto provocó que haya una presidencia vacante
y acto seguido Venezuela, que era el país que por abecedario hubiera correspondido asumir la presidencia pro tempore, autoasume la presidencia del Mercosur. ¿Por qué digo autoasume? Porque Venezuela, por una declaración unilateral, se declara presidente del Mercosur, lo cual es desconocido por todos los demás países. Esto provocó que durante 6 meses, es decir, durante el segundo semestre del 2016, el Mercosur estuviera virtualmente paralizado, con un país que ejercía una presidencia pro tempore, Venezuela, que no era reconocida por el resto. Entonces esto provocó que todas las reuniones de los órganos del Mercosur, convocada por Venezuela, hayan contado con la ausencia de los demás países. Es decir, Mercosur estuvo virtualmente paralizado. En septiembre del año pasado, los países del Mercosur emiten una declaración, cuando hablo de países del Mercosur hablo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por la cual conceden a Venezuela un plazo máximo que vencía en diciembre de ese mismo año para que Venezuela culminara la incorporación de todas las normativas del Mercosur que aún le faltaban incorporar. Acá hay que hacer una declaración importante. Venezuela, el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur entró en vigencia en agosto del 2012 y ese protocolo, que lo admite Venezuela como miembro pleno, tenía un plazo máximo concedido a Venezuela de 4 años, es decir, venciendo en agosto del 2016, plazo en el cual Venezuela debía incorporar hasta ese momento más o menos 1.500 normas que había dictado el Mercosur. Es lo que se denomina el acquis communautaire o acervo comunitario. Bueno, habíamos llegado a septiembre del 2016, es decir, vencido el plazo, y Venezuela no había internalizado toda la normativa correspondiente. Entonces el Mercosur le prorroga el plazo por unos 3 meses más hasta diciembre. Finaliza ese plazo de diciembre y como Venezuela no había internalizado toda la normativa, Mercosur aplica una sanción por la cual suspende a Venezuela administrativamente por falta de cumplimiento de Venezuela de sus obligaciones en el marco del protocolo de adhesión. En esa misma fecha, en diciembre de 2016, asume la presidencia pro tempore Argentina. Argentina comienza su presidencia pro tempore durante todo el semestre del 2017, reconocida por los demás países, excepto por Venezuela, y el Mercosur comienza o reinicia sus actividades. Hay actividades durante todo el 2017, en las cuales participan todos los países del Mercosur excepto Venezuela, que estaba suspendida, y en abril de este año el Mercosur comienza un proceso para investigar si en Venezuela existía o no un quiebre del orden democrático, en el marco del protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático. Si los países del Mercosur, por aplicación de este protocolo, llegan al convencimiento de que en un país del Mercosur hay un quiebre del orden democrático, esto obtiene automáticamente como sanción mínima a ese país la suspensión total de ese estado quebrantador en el Mercosur. Este proceso culminó en agosto del año 2017 y los países llegan al convencimiento de que efectivamente en Venezuela había un quiebre del orden democrático, lo cual automáticamente hace recaer sobre Venezuela una segunda suspensión, la suspensión de sus derechos como los derechos que le corresponden en el ámbito del Mercosur por haber quebrantado su orden democrático. Así que Venezuela está doblemente suspendida. Esto igualmente ha sido impugnado judicialmente en el Mercosur por Venezuela en el ámbito del sistema de solución de controversias, pero esto todavía no ha tenido una solución. Es decir, que hoy tenemos un Mercosur conformado por 5 países, en los cuales hay un país que está doblemente suspendido. ¿Qué ha pasado en materia y pasemos ya a los ámbitos, a los extremos económicos? ¿Qué ha pasado en materia del libre comercio? En primer lugar, un elemento multilateral, pero que incide en el Mercosur, es el Acuerdo de Bali o Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC. En tal sentido, todos los países del Mercosur han firmado este Acuerdo de Facilitación del Comercio, todos los han firmado, todos los han aprobado legislativamente, excepto Venezuela. De todos los países que lo han aprobado legislativamente, solo Brasil y Paraguay lo han ratificado ante la OMC. Sin embargo, hay que hacer una precisión importante. En Brasil todavía no se ha dictado el decreto de promulgación. ¿Cómo es el sistema constitucional brasileño? Todo acuerdo o tratado internacional que es ratificado por Brasil
luego de la ratificación, es decir, luego de que entre en vigencia internacional para Brasil, debe ser promulgado por el presidente de la Nación a través de un decreto. Si falta ese decreto de promulgación, la justicia le niega efecto interno, es decir, vigencia interna. Es decir, que si bien internacionalmente este acuerdo rige para Brasil, no lo haría a nivel interno por falta del decreto de promulgación. Eh, Tampoco lo han ratificado Argentina y eh, Uruguay. Según el sistema constitucional argentino y uruguayo, una vez que es ratificado, ese acuerdo entra en vigencia interna e internacional al mismo momento. Por otro lado, hay que decir también que Argentina está en trámite de constituir su Comité Nacional de Facilitación, que es una de las obligaciones más importantes que trae el acuerdo. Este comité sí ya ha sido creado en Brasil, Uruguay y Paraguay. En este ámbito, Brasil acaba de presentar en el marco de su presidencia pro tempore una especie de acuerdo de facilitación plus, es decir, adoptar todas las obligaciones que establece el acuerdo de la OMC, intra-Mercosur, agregándole obligaciones adicionales. En materia de restricciones arancelarias y no arancelarias, hemos tenido a partir del 2015 una reducción sustancial, principalmente en virtud de que Argentina, luego del cambio presidencial de diciembre del año pasado, ha tenido como política comercial externa reinsertar al país en el concierto internacional de naciones, lo cual ha implicado desarmar una batería importantísima de restricciones no arancelarias que la anterior gestión presidencial había impuesto en Argentina. La más conocida son las famosas declaraciones juradas anticipadas de importación, instrumento por el cual Argentina había sido demandado ante el órgano de solución de controversia de la OMC y había perdido el panel y también el recurso ante el órgano de apelaciones. Por otro lado, y está marcado ahí en amarillo, porque si bien no es parte de la zona de libre comercio, sino son instrumentos que pertenecerían a una etapa más avanzada, yo diría a un mercado común, hay que tener en cuenta también que en el abril de este año los países del Mercosur acaban de aprobar un acuerdo de promoción y facilitación del comercio de inversiones intrazona, lo cual era una tarea pendiente. Este acuerdo de promoción de inversiones intra-Mercosur, al tener rango de tratado internacional, si bien fue firmado, debe ser aprobado legislativamente por los 4 países y luego ratificado. Obviamente, por haber sido firmado hace muy pocos meses, todavía no ha entrado en vigor porque falta la aprobación de los congresos de los 4 países, más luego la ratificación. También hay que tener en cuenta que dentro de las prioridades que ya ha expresado Brasil para tener en cuenta su presidencia pro tempore, está el poder avanzar en la firma de un nuevo acuerdo intrazona sobre contrataciones públicas. Si bien es cierto que en el Mercosur ya hemos tenido varios acuerdos sobre compras públicas intra-Mercosur, que básicamente tiende a eliminar en materia de compras públicas las discriminaciones cuando los oferentes o los productos vengan del Mercosur, hemos tenido ya varios instrumentos, ninguno ha entrado en vigencia o ha sido aplicado plenamente. Entonces la idea de Brasil es lograr un acuerdo factible y efectivo. También en materia de libre comercio hay que mencionar que desde el año 2015 el Mercosur viene trabajando sobre una hoja de ruta que está constituida por aquellas restricciones que los países en el comercio intrazona han detectado recíprocamente, han puesto sobre la mesa esas restricciones y se ha establecido un plan para eliminarlas en el corto plazo. Por otro lado, en septiembre de este año, Argentina ha presentado un vasto programa de mercado regional digital que apunta básicamente al comercio electrónico, pero no solamente el comercio electrónico. Y Brasil también ha presentado un futuro proyecto de código del consumidor del Mercosur y también pretende incluir 2 bienes que están fuera del Mercosur, que son muy delicados en la relación argentina-brasileña, que es azúcar y autos. En materia de autos hay acuerdos bilaterales, en materia de azúcar no hay nada, es decir, azúcar es el bien que está absolutamente excluido de acuerdos comerciales y también del Mercosur. Por otro lado, hay que resaltar que lamentablemente y por la falta de consolidación de la unión aduanera
regional, es decir, como todavía no tenemos una unión aduanera perfecta en el Mercosur, persiste la exigencia de certificados de origen en el comercio intrazona, lo cual, como sabrán seguramente los despachantes que me están escuchando, la existencia de certificados de origen es realmente un dolor de cabeza en las aduanas por las implicancias que tiene este instrumento, ¿no? Es decir, que en el Mercosur exigimos certificados de origen para los productos intra como extrazona. Pasando a lo que es propiamente unión aduanera, en materia de política comercial común, lo más importante a destacar en el Mercosur es que tenemos una decisión, la decisión 32 del año 2000, que nos obliga a los países del Mercosur a, cuando estamos por tender o tejer relaciones con países que pueden llegar a involucrar rebajas arancelarias, estas negociaciones deben ser hechas en bloque. Es decir, en el Mercosur hemos prohibido y proscripto las negociaciones de acuerdos comerciales arancelarios en forma individual o unilateral. Es decir, o negociamos todos o no negocia ninguno. Esto hay que hacer también una precisión importante. Esto ha implicado en la práctica, si bien es cierto todos los países lo han respetado, muchas veces a regañadientes, esto no quita, esta obligación de negociar en bloque no quita una práctica que en cierto sentido deforma el espíritu de la norma, y es que Mercosur puede negociar un acuerdo en bloque con terceros países, un acuerdo marco, y dentro de ese acuerdo marco, cada país puede hacer acuerdos bilaterales con ese tercer país o ese tercer bloque. Es decir, la negociación marco sería a nivel regional, pero podría llegar a bilateralizarse el acuerdo ejecutivo de ese acuerdo marco. Ha habido varios intentos por modificar esta decisión para tratar de permitir negociaciones individuales por los países, sobre todo cuando Argentina tenía otra gestión presidencial signada por un proteccionismo importante, pero estos pedidos de reforma con el nuevo cambio presidencial en Argentina han perdido ya su fundamento, es decir, no habría ningún fundamento, al menos por el momento económico, que nos lleve a modificar esta decisión. Tenemos tratados de libre comercio como Mercosur. En realidad los únicos tratados de libre comercio que tenemos como bloque, es decir, donde los países tienen un único régimen respecto de terceros, son con Chile y Bolivia. Con el resto de los países, los TLC que ustedes ahí tienen mencionados, que son con Colombia, Ecuador, Perú, Israel, Egipto, Palestina, son acuerdos marcos más relaciones bilaterales Argentina, Egipto, Argentina, Palestina, Brasil, Perú, Brasil, Ecuador, etcétera, etcétera. En el 2016 hay que mencionar que durante la presidencia pro tempore argentina, y obviamente, como todo en el Mercosur se negocia por consenso, esto que les voy a comentar ahora tiene el consenso de todos los países, hemos comenzado a vivir en el Mercosur un profundo cambio en materia de agenda externa. Es decir, hasta el año 2015 la agenda externa del Mercosur era muy pobre, poco diversificada, poco profunda, poco ambiciosa. Bueno, cuando Argentina asume la presidencia pro tempore, y esto es acorde con los lineamientos presidenciales del nuevo presidente argentino de insertar a Argentina en el mundo, la idea fue diversificar y profundizar las negociaciones comerciales externas del Mercosur, teniendo en cuenta principalmente que Mercosur tiene muy pocos acuerdos comerciales con socios relevantes. Entonces la idea es, que comenzó en el 2016, revertir esta situación. Y esto viene impulsado, como comentaba, por el cambio presidencial en Argentina, pero también por el cambio presidencial en Brasil. Hoy tenemos como Mercosur negociaciones como bloque sumamente importantes. La más importante es obviamente con la Unión Europea. En este sentido, el gran impulsor e interesado en que el acuerdo Mercosur-Unión Europea se cierre hoy por hoy es el Mercosur, es decir, el que está impulsando la negociación es el Mercosur, y hay cierta reticencia por el lado europeo. Si ustedes me permiten, en términos futbolísticos, hoy la pelota está sobre el campo europeo, y vemos sobre todo en algunos países alguna
intención de ralentizar el acuerdo con el Mercosur. Si bien es cierto que tanto la Comisión como el Consejo en Europa impulsan la negociación, hay algunos países, puntualmente hablando, Francia, por ejemplo, o Polonia o Irlanda, que no tienen muchas intenciones de que haya un pronto acuerdo. La idea del Mercosur y de la Comisión Europea es poder finalizar 2017 con la firma de un acuerdo comercial. Si no es a fines de 2017, hay grandes perspectivas de que sea durante el 2018. Por otro lado, hemos firmado un nuevo acuerdo de complementación económica bajo el paraguas de la LADI, Mercosur-Colombia, que es mucho más ambicioso que el acuerdo que ya teníamos con Colombia, que fue signado en el 2004. También en materia de política exterior y de relaciones con terceros países, hoy, como les decía, la agenda externa del Mercosur se ha diversificado. Tenemos negociaciones importantes en curso con la Asociación Europea de Libre Comercio, con la EFTA, con la ASEAN, una agenda ambiciosa y bastante avanzada con Canadá, con Corea, con Japón, con Singapur, con Australia y Nueva Zelanda, con China, sobre todo por impulso de la República Oriental del Uruguay. Uruguay está muy interesado en que Mercosur pueda negociar con China. De hecho, el año pasado Uruguay comenzó a hablar de un acuerdo comercial con China y enseguida los países del Mercosur le recordaron que por imperativo de la decisión 3200, el acuerdo comercial no podría ser China-Uruguay, sino que debería ser Mercosur-China. Por otro lado, los tratados de libre comercio con Egipto, India y SACU están siendo objetos ya de renegociación para ampliar los términos de los acuerdos originarios. En materia centroamericana, dentro de las prioridades de la presidencia pro tempore brasileña está iniciar contactos con la presidencia pro tempore panameña para poder retomar las conversaciones sobre un posible acuerdo comercial, conversaciones que habían tenido lugar a fines de los 90 y comienzo del año 2000 y que luego habían quedado en un stand-by. Así que veremos a ver cómo toma la presidencia pro tempore panameña esta invitación que seguramente le ha llegado del Mercosur para sentarse a la mesa y reactualizar aquellas conversaciones comerciales que tuvimos hace ya varios años. Tenemos una agenda también en curso bastante avanzada con la Alianza del Pacífico, esto es Chile, Perú y México, no solamente para hacer un acuerdo marco, sino para avanzar en acciones puntuales, como son certificación de origen digital, ventanilla única de comercio exterior, un acuerdo intrabloque sobre facilitación del comercio y también lo que está muy en boga ahora, que es la acumulación regional de valor y las cadenas regionales de valor. De hecho, la Alianza del Pacífico, todos los países de la Alianza del Pacífico son estados asociados al Mercosur, que es una especie de país, país asociado light del Mercosur, y a su vez los países del Mercosur son también observadores en la Alianza del Pacífico, o sea que hay una sintonía y una reciprocidad que facilitará la ejecución o la toma de medidas en estos ámbitos que les acabo de mencionar. De hecho, también hay reuniones entre las aduanas del Mercosur y las aduanas de los países de la Alianza del Pacífico. Es importante destacar que a pesar de que tener una extensa y profunda agenda regional comercial, Mercosur, a pesar de haber nacido en el año 91, no tiene tratados de libre comercio con socios relevantes. Es decir, todos los tratados de libre comercio son con países de la media mundial y a su vez estos TLCs que tenemos en muchos casos no abarcan el 100% de las posiciones del nomenclador arancelario. Es decir, tenemos déficit en materia de acuerdos ambiciosos con actores relevantes a nivel mundial. Y por otro lado, muchos de los acuerdos que les mencioné son del formato 4+1, es decir, cada país del Mercosur con un tercero. Otra déficit que tenemos es que no tenemos un órgano comunitario que negocie a nombre del Mercosur. Es decir, todas las negociaciones comerciales que tiene el Mercosur, van a ver ustedes que, por ejemplo, cuando se negocia con la Unión Europea, es la bandera de la Unión Europea
representada por el negociador de la Comisión, y frente van a tener 4 o 5 países, dependiendo de si participa o no Venezuela en la negociación. Es decir, que siempre en la negociación el Frente Mercosur está conformado por negociadores de cada uno de los países, y obviamente esto en algunas situaciones, más allá de la necesaria coordinación previa que hay siempre a estas reuniones, debilita un poco la negociación por parte del Mercosur. Es decir, negociamos como bloque, pero bloque que es igual a la sumatoria de 4 países. Lo que se está negociando ahora en el ámbito del Mercosur es avanzar un poquito en este sentido y nombrar a un país del Mercosur como jefe de la negociación, es decir, como cabeza de la negociación, lo cual no implicaría que sea el único país que va a estar presente en la mesa de negociaciones, sino que va a haber un país que va a presidir siempre, por parte del Mercosur, las negociaciones. En este sentido, Paraguay ya ha coordinado algunas reuniones, y también lo ha hecho Uruguay. Por otro lado, también tenemos un sistema regional que se llama SACME, que es un sistema en el cual coordinamos cómo se distribuyen las cuotas que negociamos con terceros países, es decir, la distribución de las cuotas que tiene el Mercosur, por ejemplo, en el acuerdo de libre comercio con India o con Palestina o con Egipto. La gestión de la cuota que nos dan esos países se coordina a nivel regional a través de un sistema que ya tenemos armonizado. Continuando con la política comercial con terceros países, hay que decir que el Mercosur tiene en principio y formalmente, un arancel externo común. Es decir, hay los productos que vengan de extrazona deben atravesar una barrera arancelaria que es común. Es decir, los productos que vengan de extrazona deben pagar un determinado tributo cuya alícuota ha sido negociada en el ámbito del Mercosur. Es decir, si yo traigo una computadora de un tercer país al Mercosur, ingrese por el país que ingrese del Mercosur, debe pagar el arancel que el Mercosur ha fijado. Es decir, esto es una importante restricción a la competencia soberana de los países. Ahora bien, este arancel externo común, la primera limitante es que solamente fija derechos de importación, es decir, no cubre por el momento derechos de exportación. Por lo tanto, la protección arancelaria es respecto a lo que ingresa al Mercosur y no a lo que egresa. En segundo lugar, hay que hacer importantes salvedades, porque este arancel externo es común, pero no tanto. Hay importantes sectores que están excepcionados de ese arancel externo, que no es tan común. En primer lugar, en lo que corresponde, y ya lo adelanté, materia azucarera. El azúcar está fuera del Mercosur, es decir, que aquí cada país aplica en el comercio intrazona y en el comercio con terceros países sus propias normas y aranceles. Sector automotriz. Si bien es cierto, hay una norma común una norma común del Mercosur en materia automotriz, esa norma, que es una norma del año 2000, nunca se puso en vigencia. ¿Cómo se regula entonces el comercio automotriz? Pues bien, por acuerdos bilaterales. Es decir, Argentina-Brasil, Brasil-Uruguay, Uruguay-Brasil, Uruguay-Argentina, Paraguay-Brasil, Paraguay-Argentina. Y en el marco de esos acuerdos bilaterales se fija cuál es el arancel que deberán pagar los automotores cuando vengan de terceros países. Otra excepción importante al arancel externo común es BIT, o sea, para bienes de informática y telecomunicaciones. En este sentido, en las posiciones del nomenclador que implican informática y telecomunicaciones, los países pueden aplicar un arancel diferente del que sea del arancel fijado en el Mercosur. Esta excepción culminaría, en principio, para Argentina y Brasil en el 2021. En principio digo porque estas excepciones en teoría deberían haber finalizado en 2016 si fueran objeto de prórroga, o sea que nada quita que en el 2021 se prorrogue nuevamente. Para Venezuela, en teoría, finalizaría esta excepción en 2022, para Paraguay en 2023.
También hay excepciones, o sea, cada país puede aplicar su arancel nacional, que puede ser en más o en menos el arancel fijado en el Mercosur, para bienes de capital. También se ha fijado una fecha en la cual caducaría esta eh, competencia que tienen los países de apartarse del arancel del Mercosur. En el 2021 terminaría para Argentina y Brasil, en el 2023 para Paraguay, Venezuela y Uruguay. Pero esto podría ser objeto de reformas. Y son normas que una vez reformadas no necesitan el aval de los congresos nacionales, es decir, que se ponen en vigencia a través de o bien decretos presidenciales o normas inferiores. Otras excepciones son las excepciones nacionales, es decir, cada país en el Mercosur tiene una lista predeterminada. En el caso de Argentina y Brasil son de 100 posiciones arancelarias, en el caso de Paraguay 600 posiciones, en el caso de Uruguay y Venezuela 225. ¿Cómo funcionan estas listas? Cada 6 meses, cada país del Mercosur puede tomar dentro de su lista de 100 y aplicar aranceles que excepcionen al arancel externo común del Mercosur, para arriba o para abajo, es decir, aumentar o disminuir el arancel del Mercosur. Son números clausos, es decir, son 100 para el caso de los países más grandes, o hasta 649 por el caso de Paraguay, y cada 6 meses pueden ser modificadas estas listas de excepciones nacionales. Por otro lado, hay también excepciones para lo que tenga que ver con las posiciones arancelarias en materia de juguetes. Es decir, cada país hasta el 2021 puede aplicar el arancel que tenga el máximo del arancel consolidado ante la OMC. También en materia de duraznos, se le permite a cada país del Mercosur aplicar hasta un 35% de arancel nacional, lo cual diverge del arancel externo común del Mercosur. En materia de duraznos, en materia de juguetes y en materia de lácteos son aranceles voluntarios, y cada país puede o no apartarse el arancel del Mercosur. Esto trae problemas en el comercio intrazona que tal vez podamos debatir más adelante. También se fijó una excepción que es la excepción más OMC. ¿Qué significa esto? Que para 100 posiciones arancelarias adicionales a las listas nacionales, cada país puede, es decir, es voluntario, establecer su máximo permitido en la OMC. Estas 100 excepciones, por lo general, son posiciones que los países utilizan para proteger a la industria nacional. Ha sido poco utilizada. Y finalmente, hay una excepción que es muy utilizada, sobre todo por Brasil, que es la excepción en materia de abastecimiento. ¿Cómo funciona esto? Si para determinado posición arancelaria un país demuestra que no hay producción regional, es decir, no hay producción ni en ese país ni en otro país del Mercosur, puede solicitar al Mercosur que el Mercosur le autorice la importación por determinada cantidad y por determinado plazo de tiempo. Es decir, cuando no hay abastecimiento regional, el Mercosur puede autorizar a países determinados poder importar con una rebaja de hasta, por regla es el 2%, por cantidades y por plazo. Los plazos suelen ir de 1 a 2 años con posibilidad de prórroga por un año adicional. Pero esto requiere autorización del Mercosur, diferencia de las excepciones anteriores. Y finalmente, una excepción importante que la doctrina llama los agujeros negros del arancel externo común, son los regímenes especiales de comercio no armonizados. Vamos a poner un ejemplo. Argentina tiene para cuando los bomberos voluntarios reciben una donación, poder importar un autobomba, es decir, un vehículo para combatir incendios, al 0% de arancel. O, por ejemplo, cuando Argentina quiere importar material militar, Argentina puede aplicar hasta el 0% de arancel. Estos son regímenes especiales que cada uno de los países tienen, que están diseminados a través de distintas normas. Realmente es una telaraña importantísima de normas, porque esto viene pueden llegar a ser regímenes que tienen más de 100 años de antigüedad. Es decir, este es realmente un agujero negro. Y esto también incluye la admisión temporaria, las zonas francas de Manaos, que es muy importante en Brasil, la de Tierra del Fuego. Realmente los regímenes especiales de comercio no armonizados son el gran agujero negro del
arancel externo común. Por otro lado, se ha fijado en el año 2015, a través de una norma que es la decisión 33/15, norma que todavía no está vigente porque falta la incorporación de la internalización al derecho interno por parte de Paraguay, que establece que el paso de una mercadería por zona franca no le hace perder el origen mercosureño, cosa que hasta antes de esta norma sí ocurría. Por otro lado, uno de los elementos para consolidar la unión aduanera es, si vamos a tener un arancel externo común, ¿qué pasa con aquellos productos que pagan el arancel externo en un país? Vamos a suponer, como es hoy por hoy la práctica en el Mercosur, si yo traigo, por ejemplo, un recipiente de plástico, lo traigo de Alemania, pago el arancel, ingresa por Brasil, pago el arancel en Brasil, lo nacionalizo, y por X motivo quiero trasladar ese producto, ese bien de plástico a Argentina, debo pagar de vuelta el arancel externo común. Esto es lo que se denomina el múltiple cobro del arancel externo común. Es decir, los productos que vengan de fuera del Mercosur pagarán el arancel externo común tantas veces fronteras de países del Mercosur atraviesen. Esto diverge obviamente del sistema europeo, según el cual una vez que un producto de extra Europa paga el arancel que Europa ha fijado, se nacionaliza y se lo trata como si fuera un producto originario europeo, es decir, no paga el arancel si atraviesa fronteras interiores de los países europeos. Bueno, en el Mercosur todavía no hemos solucionado esta cuestión del múltiple cobro del arancel externo común, se está en tránsito de solucionarlo. En teoría debería solucionarse en 2019, pero adelanto ya que eso no va a ser logrado en tiempo y fecha. En materia, la participación de Venezuela en el Mercosur, más allá de que estar suspendido, desde el punto de vista comercial, es, yo diría, casi nula, porque Venezuela no ha adoptado todavía completamente el arancel externo común, ni la nomenclatura común del Mercosur. Debió haberlo hecho en el periodo 2013-2016 y no lo ha completado. Hay que tener en cuenta, y adelantándome, que Mercosur ha firmado un protocolo de adhesión de Bolivia para admitirlo como miembro pleno. Ese protocolo debe pasar por todos los parlamentos nacionales y luego ser ratificado. Ya ha sido aprobado por los parlamentos de Argentina, Uruguay, Paraguay. Estaría faltando la aprobación congresional de Bolivia y de Brasil, y luego la ratificación. Seguramente el próximo año entrará en vigencia este protocolo de adhesión de Bolivia. A partir de que entre en vigencia ese protocolo, tal como pasó con Venezuela, Bolivia tendrá 4 años desde esa fecha de vigencia del protocolo para adherir a toda la normativa del Mercosur, incluyendo al arancel externo común y a la nomenclatura común del Mercosur. Otro problema que tenemos en materia de política comercial común es que se acepta todavía en el comercio intrazona el drawback y la admisión temporaria, es decir, la posibilidad de poder importar productos a cero arancel para ser transformados industrialmente y luego reexportados. Este régimen, en principio, tiene fecha de caducidad hasta el 2023. Otro elemento que erosiona el arancel, si bien es cierto que en menor medida, es que Paraguay y Uruguay tienen la posibilidad de importar al 0% insumos agropecuarios hasta el 2023. Por otro lado, Paraguay tiene hasta el 2023 la posibilidad de aplicar un arancel menor al arancel externo común, arancel del 2% para materias primas. En materia de origen, hemos fijado, según los plazos que tienen ahí, hasta el 2025, que Paraguay podrá exportar al Mercosur y considerárselo como producto paraguayo, productos que tengan hasta un 60% de valor extrazona. Es decir, Paraguay puede hasta el 2025 conferirle hasta un 40%, como mínimo, hasta un 40% de valor agregado paraguayo, y ese producto es considerado como originario de Paraguay. Ahí tienen también los porcentajes por los demás países, hasta el 2021 el 50% de productos de valor agregado
uruguayo confiere el origen uruguayo a las exportaciones intrazona, etcétera, etcétera. Después, si quieren, podemos hablar un poco más de esta cuestión. Si el Mercosur quiere consolidar la unión aduanera, obviamente debe regular que el arancel sea, además de externo y común, una vez que se aplique y se eliminen todas estas excepciones, es qué va a pasar con la renta aduanera. Es decir, si tenemos un arancel externo común y aceptamos que una vez que un producto de extrazona pague ese arancel externo común y sea considerado, una vez que ha pagado ese arancel externo común, como un producto originario, es decir, lo que en Europa se llama el régimen de libre práctica, ¿a dónde irá a parar esa renta aduanera? Vamos a suponer un ejemplo. Supongamos que un producto importo desde Alemania, nacionalizo y pago el arancel externo común en Argentina, pero ese producto culmina su viaje en Paraguay para ser utilizado o vendido finalmente en Paraguay. Fíjense, el que recaudó fue Argentina, pero el que consumió el producto es Paraguay. Entonces, lo que Mercosur aún no se ha puesto de acuerdo es esa renta aduanera, ¿a quién pertenecerá? Si seguimos el modelo europeo, esa renta aduanera pertenece a la Unión Europea y no al país que lo recaudó o al país que va a terminar consumiendo el producto. En el Mercosur es una discusión que estamos dando. Aparentemente no va a ser una renta, no va a haber una renta mercosureña, es decir, no va a ir a parar las arcas del Mercosur, sino que se va a diagramar un sistema de distribución aplicando diferentes mecanismos y que se va a distribuir entre los propios países. En teoría, este mecanismo de distribución de la renta aduanera se fijó en el 2010, que debería haber ya estado implementada para el 2019, cosa que no va a ocurrir. Es decir, que deberemos esperar más. Se ha creado un grupo de trabajo en el año 2011 para tratar de implementar el mecanismo de distribución de la renta aduanera, pero que ha avanzado muy, muy poco. Continuando con la política comercial común con terceros países, les comentaba hoy que uno de los elementos más importantes es, si tenemos un espacio aduanero común, tener una norma aduanera común. En tal sentido, y yo sé que en Centroamérica ustedes tienen mucho más experiencia porque van ya por el Cauca 4, en el Mercosur nos ha costado mucho tener código aduanero. Tuvimos un primer código aduanero en el año 95, que si bien fue firmado, nunca entró en vigencia porque ningún país lo aprobó, lo puso en vigencia interna. En el año 2004 comenzamos una negociación muy ardua que culminó recién en el año 2010 con la aprobación del Código Aduanero del Mercosur. Este Código Aduanero requiere la aprobación por cada uno de los parlamentos nacionales y luego la notificación al Mercosur de que el país en cuestión lo ha aprobado. El único país que ha completado este círculo, es decir, el único país que lo aprobó legislativamente, es Argentina. En el resto de los países del Mercosur, el Código Aduanero tiene estado parlamentario, es decir, que está siendo analizado por los parlamentos nacionales. Es decir, este código, a pesar de que ya ha cumplido 7 años y un mes, aún no ha entrado en vigencia. Se trata de un código marco, es decir, es un código bastante laxo, muy flexible y que tiene muchas normas que remiten a una reglamentación posterior, lo cual, sobre todo para la doctrina argentina, ha sido esto objeto de grandes críticas, es decir, porque la carne viva, la letra dura, la norma material del código no está propiamente en el código, sino la futura reglamentación que va a ser realizada por los funcionarios nacionales que se sienten en los órganos de Mercosur encargados de la reglamentación. Este código tiene como principal innovación es que fusiona los territorios aduaneros nacionales en un territorio aduanero único, es decir, que tendremos código aduanero único y un único territorio aduanero. Esto va a conllevar o tener como consecuencia práctica que el comercio entre los países del Mercosur no va a ser un comercio de exportación o de importación, sino un comercio típicamente nacional, lo cual obviamente va a impactar no solamente en la función de las aduanas
interiores, sino también en el rol que van a tener los despachantes de aduana. En un principio se había fijado que esta fusión de los territorios nacionales, que va de la mano con la consolidación de la Unión Aduanera, tenga lugar en 2019, cosa que no va a ocurrir. Por lo tanto, para tener un espacio, un espacio aduanero único, vamos a tener que esperar un par de años más. En materia de defensa comercial con terceros países, tenemos normas, yo diría un poco antiguas porque datan de fines de los 90, que nunca han entrado en vigencia. Eso hace que la defensa comercial respecto de terceros países se haga a nivel nacional. Y esto trae problemas, como por ejemplo, está ocurriendo ahora con la leche en polvo. Brasil aplica derechos antidumping a, por ejemplo, la importación de leche en polvo que venga de Nueva Zelanda, y lo que estamos viendo ahora es que hay los países, para evitar o para eludir esa aplicación de ese antidumping, utilizan el trampolín de otros países del Mercosur. Entonces eso lleva a que Brasil tenga que aplicar medidas pararancelarias intrazona para evitar que se viole su derecho antidumping. Entonces eso está trayendo problemas intra-Mercosur, no puntualmente con la leche en polvo, sino con otros productos. ¿Esto por qué? Porque no tenemos herramientas regionales que nos permitan aplicar medidas de defensa comercial comunitaria. Voy a ir ya cerrando. Persisten también, lo cual distorsiona la unión aduanera, la defensa comercial intrazona, es decir, aún como no tenemos normas intrazona que eliminen la defensa comercial, los países continúan aplicando sus medidas, sus normas sobre defensa comercial intrazona en el comercio intra-Mercosur. Básicamente la normativa que aplican son las normativas de la OMC, antidumping y medidas antisubsidios. También hay que decir que el Tratado de Asunción, las únicas medidas de defensa comercial intrazona que prohíbe son las salvaguardias. Por otro lado, persiste también, lo cual dificulta la unión aduanera, los planes nacionales de incentivo a las exportaciones intrazona. Y esto, la complicación que tiene es que no es el gobierno nacional, sino son los gobiernos o provinciales o municipales los que, para atraer inversiones, aplican incentivos de erradicación de empresas, las cuales, una vez que reciben esos incentivos, realizan exportaciones intrazona, lo cual provoca obviamente la queja de los países que reciben esas exportaciones, porque los precios vienen beneficiados por estos planes de incentivo de las inversiones. La idea es que una vez que entre en vigencia el acuerdo sobre protección y promoción de inversiones, esto se vaya solucionando. Recuerden que el acuerdo fue firmado recién en abril de este año, o sea que va a haber que esperar para que entre en vigencia. Un gran problema, y es reincidente en el Mercosur, y que de alguna manera explica las grandes falencias que hemos visto a lo largo de esta charla, es la estructura institucional. Tenemos en el Mercosur un proceso de integración demasiado avanzado para las instituciones que nos hemos dotado. Es decir, hemos avanzado mucho en lo comercial, mucho en la integración social, pero poco en la densidad institucional para soportar esos mayores compromisos que trae la profundidad del proceso de integración. La integración es un proceso que debe avanzar en la medida de lo posible paralelamente en todos sus ámbitos. Es contraproducente avanzar en lo comercial si yo no avanzo en esquema institucional que controle que ese avance comercial se cumpla. Entonces, tenemos una gran debilidad institucional sustancial que provoca que los pequeños problemas que tenemos no puedan solucionarse a tiempo y se vayan transformando en grandes problemas. Esa debilidad institucional está explicada en gran medida por un excesivo y patológico apego al intergubernamentalismo diplomático. Es decir, todo en el Mercosur se decide por consenso de los funcionarios de los gobiernos. Es decir, no hay ámbitos de decisión regional o común. Es decir, ni siquiera tenemos una Secretaría General como la que tiene el SICA. Es decir, estamos apegados a un intergubernamentalismo patológico, desde un inicio del proceso de integración. Esto también provoca una desordenada creación de órganos que muchas veces se superponen en sus agendas. Como bien decía un colega economista uruguayo,
Una unión aduanera requiere un compromiso superlativo de los gobiernos porque se trata de compartir soberanía, es decir, limitar competencias soberanas en ámbitos de política comercial importante. En este sentido, un termómetro de cuál es el compromiso que tienen los países respecto del proceso de integración en materia aduanera se ve o se observa en las instituciones y en los recursos que los países doten al proceso de integración. Y para ceñirme al tiempo que me han dado y no aburrirlos, algunas conclusiones. La conformación de una unión aduanera en el sentido técnico del término implica fuertes compromisos, yo diría fuertes obligaciones de los estados entre sí, de los estados que participan del proceso, como también de los estados en relación al proceso de integración. Y más que compromisos o obligaciones, implican para los estados importantes dosis de limitaciones de competencias soberanas. Es decir, es imposible querer participar de un proceso de unión aduanera y mantener incólume las competencias nacionales en materia aduanera y comercial. La unión aduanera, una unión aduanera perfecta, genera restricciones importantísimas a las competencias soberanas de los estados, principalmente en materia comercial, pero también económica. Y estas limitaciones a las competencias estatales tiene como contrapartida que esa limitación genera competencias en los ámbitos regionales. Es decir, proporcionalmente la pérdida de competencia soberana tiene que implicar un aumento de competencias de gestión por parte de la estructura institucional que el proceso de integración se haya creado. Una unión aduanera implica una integración profunda y requiere inexorablemente que haya un aparato institucional que controle y que gestione que la unión aduanera se cumpla en todo el espacio integrado. Es decir, el control y la gestión de la unión aduanera ya no puede pasar por los órganos donde están sentados los países, sino que debe necesariamente pasar a englobar la agenda de trabajo de ámbitos institucionales, regionales o comunitarios. Lamentablemente en el Mercosur la unión aduanera no ha logrado implantarse e implementarse en ámbitos neurálgicos e importantes, a pesar de que vamos a cumplir más de 23 años desde que formalmente comenzó a edificarse la unión aduanera, el año 95. En el año 95 comenzó el proceso en el Mercosur de consolidación de la unión aduanera, es decir, el proceso de construirla. A pesar de eso, tenemos escollos importantes. En muchos aspectos, los escollos, las resistencias en ámbitos neurálgicos es recurrente. Es decir, lo que hay que hacer o lo que falta hacer data ya de muchos años. Es decir, son problemas persistentes. Es decir, siempre son los mismos defectos los que tenemos. En gran medida, la persistencia de estos problemas o la falta de resolución de estos problemas tiene que ver con una importante debilidad institucional. Obviamente las instituciones, por la sola existencia, no solucionan los problemas, pero evidentemente reducen esos problemas. Como decía Jean Monnet, las personas pasan, las instituciones permanecen. La asunción de un nuevo presidente en Argentina a fines del 2015 y la sustitución presidencial ocurrida en Brasil el año pasado han originado marcadamente una nueva agenda mercosureña signada, orientada a solucionar importantes problemas económicos que fueron creándose en las etapas presidenciales previas. La persistencia del problema intra-Mercosur, entre el Mercosur y Venezuela, obviamente ha relantecido la efectividad de esta nueva agenda del Mercosur. Decididamente el 2016, y en esto hay que marcar el gran impulso dado por la presidencia argentina, sí, ha marcado, como dije, una nueva agenda en el Mercosur, pero desde este año 2016, esa agenda ha tenido un direccionamiento, que es tratar de reinsertar al Mercosur en el escenario mundial. ¿A través de qué? A través de ampliar y diversificar la agenda comercial externa. Es decir, o retomar
las negociaciones comerciales con terceros países, ejemplo con el SICA, o abrir nuevos mercados, es decir, comenzar nuevas negociaciones o charlas comerciales con destinos con los cuales el Mercosur ni siquiera tenía diálogo comercial. El Mercosur, al menos por el momento, se encuentra decidido a cerrar un acuerdo comercial profundo con la Unión Aduanera. Que no vemos, paralelamente, que del lado europeo haya un decidido impulso en que este acuerdo comercial se cierre. Esperemos que los países europeos que hoy presentan algún escollo para que este acuerdo comercial finalmente se plasme, cambien o depongan su actitud y, si no es a fines de este año, sea a comienzo del año próximo, tengamos un acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque eso va también a conllevar, a impulsar y a, de alguna manera, hacer más rápidas las reformas que impone la agenda intra-Mercosur. Es decir, un acuerdo con Europa va a implicar para el Mercosur completar ciertos deberes que tenemos en la agenda interna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta valiosa presentación, en realidad bastante abarcadora, me parece. Tenemos varias preguntas ya por acá, así que te las voy a ir compartiendo para darle respuesta. En primer lugar, creo que esta es una sencilla para arrancar, es ¿cuál país tiene la PPT del Mercosur? Saludos desde Costa Rica, dice Cristian Barrantes. Bueno, la presidencia pro tempore, hoy estamos en PPT B larga, presidencia pro tempore brasileña, y esta presidencia pro tempore se va a extender hasta diciembre de este año. En el Mercosur siempre los cambios de presidencia pro tempore ocurren en junio o julio y en diciembre, o sea que hasta diciembre todo Mercosur pasará por Brasil. Perfecto. A ver, dice Víctor Rivera, que de hecho ha sido parte de nuestros webinars anteriores también. Nos pregunta aquí varias cosas. ¿Existen fuertes restricciones no arancelarias de parte de Brasil a productos agrícolas de Uruguay y hay algún proceso para mejorar esto? Ok, bueno, trataré de ser sencillo y sobre todo corto en mi respuesta, pero es una respuesta que merita una larga charla. Yo suelo decir a los alumnos que desde el punto de vista jurídico, la integración comercial es como un código penal. En todas partes, en todos los países existen códigos penales que punen los delitos, por ejemplo, el homicidio, violaciones, etc. Pero eso no significa que las personas o los gobiernos no delincan. Delinquieron antes, delinquen ahora y van a seguir delinquiendo. Y eso no significa que el código penal no exista. Y eso pasa con los procesos de integración. Es decir, jurídicamente las normas pueden hablar de la libre circulación de mercaderías, pero basta uno llegar a la frontera para darse cuenta que lo que dice la norma y lo que pasa en la realidad son cosas absolutamente diferentes. Y ahí no es por hacer una defensa corporativa, pero ahí entra el derecho y los abogados. Y también pasó en Europa. Es decir, el mecanismo para eliminar las restricciones arancelarias y no arancelarias, no hay que dejarla solo a la actividad negociadora de los gobiernos, sino que también los actores jurídicos, los actores comerciales, que son, en definitiva, los que se perjudican o los que se benefician con esas normas que hablan de la libre circulación, son los que tienen que reclamar. En tal sentido, en el ámbito del Mercosur, para culminar, los mecanismos para lograr la libre circulación dependen si el reclamo es entre estados parte, para seguir con el ejemplo de las restricciones al agro que impone Brasil en relación a la leche que viene de Uruguay. Si el reclamo es Uruguay contra Brasil, el régimen o el sistema es que Uruguay debería demandar a Brasil ante el sistema de solución de controversia, lo cual tiene sus problemas porque cuanto mayor es la diferencia de tamaño entre los países, ustedes comprenderán que muchas veces las retaliaciones encubiertas que puede aplicar el país más grande son sustanciales. Entonces, las controversias país-país son una especie de David contra Goliat. Pero, sin embargo, creo que otro mecanismo importante y que debe ser revisado y utilizado por los empresarios uruguayos y los abogados es utilizar la vía interna, la vía judicial, es decir, una demanda con medida cautelar
al importador o exportador afectado, y en el marco del juicio con la medida cautelar, pedirle al juez, en este caso brasileño, que entiende en la demanda contra el órgano brasileño que está restringiendo la importación, en el marco de ese juicio, pedirle a ese juez que consulte al Tribunal del Mercosur, a través de lo que en el Mercosur se denomina la opinión consultiva, que el juez entonces de la causa le pregunta al Tribunal del Mercosur sobre si esa medida para arancelaria brasileña en este caso tiene o no fundamento en las normas del Mercosur, que es como ocurre en Europa. En Europa, como en el Mercosur, el particular, y a diferencia de lo que pasa en Centroamérica, en Europa y en el Mercosur, el particular no tiene acceso directo al tribunal regional, al tribunal europeo o al tribunal del Mercosur para demandar a un país. Entonces, ¿cómo han solucionado este tema los europeos? Pues bien, el importador que tiene problemas va ante un juez del país que restringe, hace un juicio contra el país y en el marco de ese juicio le pide al juez nacional que le plantee al Tribunal de Justicia la consulta de si esta medida viola o no la normativa comunitaria. Ese mismo sistema tenemos en el Mercosur. El problema que tenemos en el Mercosur es que es muy poco conocido. Entonces, resumiendo, el mecanismo de solución diverge si el reclamante es un país o si el reclamante es una empresa particular. Perfecto. A ver, aquí hay un par de preguntas adicionales. El primero es en el tema migratorio. Las personas del Mercosur pueden trabajar libremente en los otros países miembros. ¿Hay algún procedimiento administrativo? ¿Pueden trabajar ahí más allá de la simple movilidad turística, digamos? Muy bien, antes que nada les quiero comentar que la libre circulación de trabajadores debemos, en el esquema clásico de división de los procesos de integración, sacarla de la unión aduanera. Es decir, yo puedo o no tener libre circulación de trabajadores y eso no implica tener o no una unión aduanera. Son cosas divergentes, o diferentes, mejor dicho. Por otro lado, tampoco hay que ser tan esquemáticos en el sentido de tengo que tener una zona de libre comercio para luego tener una unión aduanera. Me explico. Piensen ustedes cuando estudiamos en la universidad. Yo puedo estar en segundo año de la carrera X y poder rendir materias de cuarto año, mientras no sean correlativas. ¿Qué quiere decir esto en términos de Mercosur? Que si bien en el Mercosur tenemos una zona de libre comercio con problemas, porque las restricciones existen, una unión aduanera que es más imperfecta que perfecta, eso no quita que hayamos avanzado en algunos ámbitos en los que se avanzaría en un mercado común. Y eso tiene que ver con la libre circulación de trabajadores. Tenemos normas en el Mercosur, como por ejemplo la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que garantiza no la igualdad absoluta de un trabajador del Mercosur respecto de un trabajador nacional, pero sí que los equipara en derechos y obligaciones, por un lado. Por otro lado, tenemos acuerdos de residencia, es decir, un ciudadano del Mercosur, cumplido un trámite muy simple y sencillo, obtiene la residencia permanente en los demás países del Mercosur, lo cual lo iguala a un nacional. Por otro lado, tenemos también la prohibición para todo ciudadano de Mercosur de lo que se denomina la excepción de arraigo, es decir, un argentino que tiene que hacer un juicio en Brasil, no se le puede exigir que demuestre que tiene bienes en Brasil. Se lo tiene que tratar como si fuera un demandante brasileño. Por otro lado, también tenemos, lo cual tiene que ver con la libre circulación de trabajadores, un acuerdo que permite, una vez que yo trabajé en diferentes países del Mercosur, acumular los años de aporte en cada país para luego poder jubilarme en un país del Mercosur. Vamos a poner un ejemplo. Un argentino que trabajó en Argentina y aportó X cantidad de años. Luego se trasladó a Paraguay y aportó en Paraguay. Luego se trasladó a Uruguay y aportó en Uruguay. Puede jubilarse en Uruguay y el Servicio Social Uruguayo debe reconocerle los años de aporte que hizo en Argentina y en Paraguay, a través de mecanismos de compensaciones. Es decir, eso también facilita la libre circulación de trabajadores, porque si yo me quiero trasladar de un país a otro y no tengo la posibilidad de que el plazo que trabajé en el país de acogida luego me va a servir para mi jubilación, voy a pensarlo dos veces si me traslado a trabajar a ese país. Hoy ya tenemos jubilados del Mercosur. Esto es una norma del año 2007. Entonces, resumiendo, ¿se permite la libre circulación de trabajadores? Absoluta no.
hemos facilitado la erradicación de nacionales del Mercosur. Y finalmente, que también tiene que ver con la libre circulación de trabajadores, hemos eliminado el requisito de el pasaporte para viajar entre nosotros. Es decir, con el documento nacional de identidad nosotros podemos viajar a cualquier país del Mercosur, y no solamente del Mercosur, podemos viajar a cualquier país de Sudamérica, porque Mercosur tiene determinados acuerdos con el resto de los países asociados, que son los países del resto de Sudamérica. Muy bien. Sabemos que estos son temas que pueden merecer incluso su propia sesión de trabajo, ¿verdad? Gracias por la brevedad en exponerlos, Alejandro. Por aquí hay otras preguntas. También Víctor Rivera pregunta si existe algún documento aduanero o cuál documento aduanero o legal utilizan para ventas entre países del Mercosur. ¿Se utilizan facturas, declaraciones de exportación o algún otro? Antes que nada, bueno, agradezco las preguntas y créanme, y no lo digo por protocolo, que para mí lo más importante son las preguntas y no lo que yo les pueda venir a transmitir, porque en el intercambio de preguntas es donde se enriquece. Bueno, tenemos determinados elementos aduaneros armonizados. Por ejemplo, el DUA, que es el documento único aduanero, en donde nos ponemos de acuerdo cuáles son los requisitos para hacer una declaración aduanera. También tenemos lo que denominamos el MIT-DTA, que es el Manifiesto de Tránsito Internacional. Tenemos, lo que sucede es que la armonización del resto de documentación aduanera es tarea de los órganos que van a reglamentar el Código Aduanero. Y como se ha avanzado muy poco en la reglamentación del Código Aduanero, hemos avanzado también relativamente poco en la armonización del resto de la documentación. Pero estamos avanzando también en una ventanilla única del Mercosur, lo cual va a facilitar obviamente las declaraciones aduaneras. Estamos avanzando también en la informatización de las aduanas y en el intercambio de información, es decir, que todas las aduanas van a tener acceso, y ya están teniendo en algunas aduanas, depende qué ubicación geográfica tenga esa aduana, ya participa de esa red. Las aduanas del Mercosur ya tienen a tiempo real el seguimiento de la mercadería. Entonces eso no solamente facilita la documentación aduanera, sino también el traspaso de una frontera a otra. Fantástico. Cristian Barrantes pregunta si el código aduanero del Mercosur no está vigente, ¿qué codificación o qué código utilizan para reglamentar todos estos procesos? Bien, hay que Y partir de la base. perdón, Sí, relacionado con eso, estoy viendo otra pregunta de Antonio Ortiz Guevara que dice que qué comentarios y tal vez una valoración más amplia le parece el código aduanero precisamente del Mercosur. ok. Bueno, la primera parte es si no tenemos código vigente, ¿qué usamos? En primer lugar, hay que decir que antes del código aduanero del Mercosur, y creo que lo que posibilitó el código aduanero del Mercosur es que el Mercosur, a través de los órganos competentes, básicamente el Consejo Mercado Común, la Comisión de Comercio y el Grupo Mercado Común, ha emitido desde el año 91, que fue cuando comenzó, distintas normas aduaneras. Lo que nos faltaba era un cuerpo normativo estructurado y orgánico que regule el derecho aduanero. Entonces, hasta tanto entre en vigencia el Código Aduanero del Mercosur, utilizamos las normas aduaneras que el Mercosur ya tiene aprobadas y en vigencia. Por otro lado, hay que comentar también que, como les dije hoy, el Código Aduanero del Mercosur es un código marco, es decir, no es un código acabado. Es decir, son normas que muchas veces patean, como decimos en Argentina, la cuestión de la reglamentación a otros órganos. Por otro lado, hay que comentar también que cada país mantiene su código aduanero nacional, en el caso de Argentina, Paraguay y Uruguay, o su reglamento, su decreto aduanero, como en el caso de Brasil. Es decir, que convive la normativa mercosureña, ya aprobada en materia aduanera, con la normativa nacional. Por otro lado, la segunda parte de la pregunta es ¿cuál es mi visión sobre el código aduanero del Mercosur? Bien, quiero partir mi respuesta diciendo comentando que es mucho más fácil
hacer una ley, un código aduanero nacional, me parece, que hacer un código aduanero regional. ¿Por qué? Porque cuando se sientan los 4 países a negociar un código aduanero nacional, lo que están diciendo es cuál es la posición o la visión que tiene cada país respecto de su inserción intra y extra zona. Es decir, en la negociación técnica participan muchos factores que van más allá de lo estrictamente aduanero. Un código aduanero regional es una norma sumamente importante y que implica para los países recortes no solamente en lo aduanero, sino también en lo económico y lo comercial. Por eso la dificultad de hacer un verdadero código aduanero. En segundo lugar, yo podría decir el código aduanero de Mercosur es absolutamente perfectible. Y si uno lo compara con el código aduanero argentino, que fue en su momento uno de los códigos más avanzados a nivel mundial, la visión que tengo del código aduanero de Mercosur es un código que tiene gusto a poco, definitivamente. Ahora bien, como dicen los redactores del código, la disyuntiva que se tuvo fue o hacer un código marco, un código que pudiera ser, entre comillas, digerido a nivel nacional, es decir, aprobado a nivel nacional, o hacer un código acabado, terminado, al estilo europeo, pero que nunca se iba a poner en práctica, como aconteció con el código aduanero del Mercosur del año 95. Entonces, en esa disyuntiva, prefiero, por eso es que me parece bien que tengamos código, a pesar de todas las falencias, tener algo perfectible a no tener nada. Siempre para llegar al último escalón de la escalera hay que pisar el primer escalón. Tenemos tiempo luego de perfeccionarlo y mejorarlo, pero es preferible tener esto a no tener nada. Por aquí nos pregunta Juliana Tomaselo si pudieras comentar algo sobre el aspecto social de la integración del Mercosur, sobre todo, digamos, desde los cambios de gobierno en Brasil y Argentina que han habido recientemente. Bien, es una pregunta un tanto amplia. Miren, el Mercosur nació, diría yo, desde el punto de vista político, bajo presidencias o presidentes que sintonizaban con las ideas de en boga de aquella época, diría yo, de centro derecha. A partir del 2000, de mitad del 2000, hubo un giro geopolítico en casi toda Sudamérica hacia la centroizquierda. Muchos doctrinarios pensaron que el giro a la centroizquierda iba a facilitar la integración regional en el Mercosur. Yo siempre participé de la idea de que la integración no es de izquierda ni de derecha. La integración es una política de Estado, que es transversal a todos los partidos políticos y a todos los pensamientos políticos. Y la práctica, lo que ha acontecido, la realidad, ha demostrado que eso es así. Hubo tantos problemas de la integración de los países en los comienzos como en los periodos donde gobernó la centroizquierda. Entonces, evidentemente, a partir de mitad del año 2000, Mercosur abandonó, o diría, dejó en segundo término la agenda económica y le dio más importancia a la agenda social. Lo que sucede, como veíamos, hoy les comentaba, que el proceso de integración debe avanzar en todos los frentes de una manera lógica y equitativa. Eso no ocurrió con la integración social y la integración económica. Es normal que un proceso de integración, y Europa lo demuestra, nazca con un corazón comercial. Luego ese corazón comercial va imponiendo la integración en otros sectores. Y vamos a poner un ejemplo. En los primeros años pueden circular las cosas y los bienes, pero cuando el comercio se profundiza, vamos a poner un ejemplo, yo vendo una impresora
de Argentina a Brasil. Cuando el exportador argentino conoció el mercado brasileño, se animó, en vez de vender impresoras de pequeño porte, a vender impresoras de gran porte, a vender impresoras industriales. Pero el importador brasileño ya le va a exigir al argentino que juntamente con la impresora industrial y compleja le envíe técnicos argentinos para enseñarle a manejar esa impresora o para enseñarle cómo es el servicio de postventa. Entonces, además del producto, tiene que circular una persona. Y es probable que ese funcionario, ese empleado argentino, tal vez quiera ir a aprender en sus tiempos de ocio el idioma portugués y va a querer que cuando vuelva a Argentina, ese título que le dio el Instituto de Habla Portuguesa brasileño tenga un valor en Argentina. O tal vez se enamoró de una brasileña y tal vez va a querer volver a Argentina con su esposa brasileña y con sus hijos brasileños. Entonces, la integración comercial fue impulsando y exigiendo que además de armonizar normas comerciales, armonicemos normas que tengan que ver con la circulación de personas, armonizando las normas que tengan que ver con reconocimientos de títulos educativos, armonizando normas que tengan que ver con el derecho de familia. Entonces, el Mercosur nació con un corazón comercial, como nace todo proceso de integración, y luego el tiempo fue imponiendo que esa integración comercial debía completarse con una integración social, cultural y jurídica. El problema que ha tenido el Mercosur es que hemos hecho avanzar o a veces lo social o a veces lo comercial. Entonces eso nos ha traído problemas. En vez de tratar de avanzar concomitantemente en todos los frentes que no son excluyentes, yo puedo avanzar en comercio y paralelamente avanzar en lo social. De hecho, un reaseguro de la integración comercial es la integración social, es decir, que la gente se conozca, que los brasileños conozcan la historia argentina, que los uruguayos conozcan la historia paraguaya, es un reaseguro más para la integración comercial. Y la integración comercial es un reaseguro para la integración social, porque la integración comercial necesita inexorablemente de la integración social. Muy bien. Me parece que no hay más preguntas adicionales y sobre todo por la hora yo quisiera ir cerrando la actividad, para lo cual tal vez te dejo unos minutos para hacer unos comentarios de cierre o alguna reflexión final. Muy bien, muchas gracias, Luis. Voy a ser sumamente sintético para no abusar de la paciencia de ustedes. En primer lugar, reiterar mi agradecimiento a Eduardo, a ti, Luis, y a todos los funcionarios de la SIECA por la oportunidad que me dan de poder estar charlando con ustedes. A algunos de los colegas que han participado haciendo preguntas los conozco, así que vaya para ellos un cálido saludo. En segundo lugar, comentarles, y seguramente cuando yo iba hablando, muchos de los problemas que ustedes veían en la consolidación de la Unión Aduanera del Mercosur, les recuerda los problemas que tiene también Centroamérica en consolidar su propia Unión Aduanera. Tenemos que darnos cuenta, los latinoamericanos, que muchas veces las herramientas están inventadas, que los problemas son los mismos, que tenemos que tratar de conocernos, es decir, el Mercosur, conocer cómo lo hace el Mercado Común Centroamericano o el SICA para solucionar sus problemas, y el SICA, Mercado Común Centroamericano, conocer cuáles son las herramientas que tenemos en el Mercosur para tratar de solucionar los problemas que tenemos. Muchas veces miramos otros procesos de integración de idiosincrasias diferentes, pero en Latinoamérica hablamos un mismo idioma, tenemos las mismas culturas, las mismas costumbres, es decir, somos demasiado iguales. Las limitantes económicas, sociales y culturales que tiene Centroamérica, las tiene también el Mercosur. Por lo tanto, las soluciones que ustedes hayan encontrado a sus problemas nos sirven mucho a nosotros para ahorrar camino y a la inversa. Entonces, creo que tenemos que empezar a conocernos, a descubrirnos un poco más, porque tenemos problemas comunes y soluciones que deberían ser comunes. Yo les agradezco la atención a todos y desde ya
A la Sieca y a Luis quedo a disposición en el futuro para cuando crean conveniente poder tener un diálogo como este. Para mí ha sido un gusto, un placer y un honor. Muchas gracias, Alejandro. Más bien, el gusto ha sido nuestro y justamente esa era la idea de esta sesión, realmente tener una conversación que quizá no fue tan comparativa en el enfoque, pero sabemos que mucho de esto nosotros lo evaluamos también a la luz de nuestra experiencia en Centroamérica y que esa experiencia compartida puede ayudarnos a ambos a solucionar algunos problemas que tenemos y que a la larga pues van evidenciándose sobre la marcha. Por lo demás, pues te agradezco mucho y también a todas las personas que se han conectado esta mañana para seguir esta sesión. Enviaremos los materiales de apoyo al finalizar a través de un correo de seguimiento y subiremos esto al canal de YouTube de CIEGA también. Así que muchas gracias y que tengan todos muy feliz día.